Estamos en la serie, ¿cómo se llama la serie? Confía, amén. Y esta mañana quise ponerle así como está, no es una publicidad, ¿ok? Pero quise ponerle este título a la prédica. ¿Y tú qué planes? Quiero que leamos Proverbios 19:21. Dice la palabra de Dios: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor, ¿qué dice? Permanecerá. Vamos a orar, amados. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana. Te doy la gloria y la honra a ti esta mañana, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Saben? Me estaba acordando de la escena cuando Jesús les pide a sus discípulos echen las redes al otro lado, ¿ok? Porque ellos, ¿qué había pasado? No habían pescado nada, ¿ok? Y Jesús no era un pescador, ¿verdad? ¿Qué era Jesús? Un carpintero. Bueno, su labor que él había desempeñado era ser carpintero. Y le dijo a personas que su profesión era pescar, prueba de otra forma. Normalmente cuando alguien que no es, digamos, o que no es de tu profesión y te dice, ¿por qué no haces esto? ¿Qué es lo que tú normalmente dices? Tú, pero primero ves de dónde viene el consejo, ¿verdad? Pero de repente tú no sabes mucho, ¿no? Es como si, a ver, lo voy a poner en este plan. Si tú, a ver, al menos yo puedo decir que canto algo bien, ¿no? No diré que canto a la perfección, pero algo bien. Y alguien que yo sé, al menos por mi oído musical, que no canta nada, porque no todos tienen el talento del canto, ¿verdad? De eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Que no todos tienen el talento del canto. Algunos tienen el talento del canto y otros del desencanto cuando cantan, ¿no? Porque es así, no todos nacemos con ese don, es como si no todos saben dibujar, ¿verdad? No todos tienen ese talento. Entonces, si alguien que no tiene el talento del canto viene y me dice, Abraham, yo creo que le falta una segunda voz a tu canción, y yo sé por mi oído musical, ¿no? Que esta persona no sabe cantar y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le haces una segunda? ¿Yo qué le diría? Ya, hermano, obviamente, sabiamente le diría, ok, lo voy a ver, ¿no? Aunque dentro de mí diría, pero hermano, usted no canta, ¿no? No me podría decir una segunda voz porque no sabe. En este caso era Jesús diciendo a sus discípulos, echen las redes al otro lado. Yo imagino que sus discípulos le han dicho, pero no sabe, ¿no? O sea, ¿quién me está diciendo que haga algo diferente si ya he probado y no he pescado nada? Entonces, a veces los planes de Dios pues no van a ir de acuerdo a lo que nosotros queremos o pensamos que es mejor. O sea, yo digo, este es mejor, de así yo lo quiero hacer, pero viene el Señor Jesús, nos dice, ¿por qué no tiras las redes al otro lado? Pruebas de otra manera. No siempre serán como nosotros queremos. ¿Okay? Quiero hablar un poco de lo que escribió Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 17, ¿sí? Que dice lo siguiente: oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son como un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. ¿Okay? Quise poner en este primer punto, no es malo planificar. No es malo. ¿O ustedes consideran que es malo planificar? El apóstol Santiago aquí no está queriendo decir que sea malo planificar. Más bien es bueno tener una vida en cierta forma planificada, ¿verdad? Saber a qué hora me tengo que levantar, a qué hora tengo que hacer mi desayuno, o algunas cosas en el futuro que yo me trace a hacer, ¿no? Eso es normal.
Pero acá nos está refiriendo exactamente a eso el apóstol Pablo, porque no está mal hacer planes, no está mal. En Lucas 14:28, nuestro Señor, eso no lo vamos a poner, pero nuestro Señor Jesús dijo que nadie que construye una torre, dice, se lo empieza a construir sin antes planificar y saber si le va a faltar o no al terminar. ¿Verdad? Han leído eso, ¿cierto? Nadie lo hace. O ningún rey dice, voy a luchar contra este rey, yo tengo 10,000 soldados, él va a venir con 20,000 hacia mí, y no se va a poner a pensar, a ver, con esta cantidad de gente, ¿cómo puedo hacerle la batalla? No, el rey no va a lanzarse simplemente. El Señor Jesús acá dice, nadie lo hace. Primero que planifica. O sea, primero, sí, vas a levantar tu torre, pero vas a ver si realmente lo puedes terminar. Ok, sí voy a salir a la guerra, pero, hey, ¿qué estrategias vas a usar? Porque allá hay 20,000. Entonces, no está diciendo el apóstol Santiago que es malo planificar. ¿Ok? Lo que aquí nos está diciendo el apóstol Santiago es, bueno, lo que está haciendo es llamando nuestra atención. ¿Ok? Que a veces hacemos a un lado a Dios cuando planificamos nuestras vidas. No está diciendo que es malo planificar, sino que muchas veces hacemos a un lado a Dios cuando planificamos en nuestras vidas. Él está llamando nuestra atención. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces cuando dejamos a Dios de lado es porque sobreestimamos nuestras fuerzas, o sea, decimos, yo sí puedo, yo lo voy a hacer, sobreestimo mis fuerzas, o soy muy inteligente, lo puedo hacer, tengo mucha capacidad para hacerlo, y subestimamos nuestras limitaciones, porque el ser humano tiene limitaciones, ¿cierto? Somos seres limitados. Entonces, ¿y cuándo vemos, cuando el apóstol Santiago está escribiendo aquí, cuándo vemos que él se está refiriendo a estas limitaciones? Y eso lo vemos cuando dice que nosotros somos como el vapor que aparece y desaparece. En otras versiones dice, son como la neblina. La neblina no permanece, llega un momento y luego ya no está. Yo recuerdo cuando vivía en Chincha, cuando era invierno, me acuerdo que había una neblina espesa en la ciudad algunos años. Y cuando iba al colegio, a veces no era difícil ir al colegio, pero se notaba la neblina espesa en las mañanas, justo en época de abril, que empezaba el invierno allá en Chincha. Y la Biblia dice, pero eso no permanecía así todo el día. Ya después se iba. Y recuerdo que yo vivía al lado de la Panamericana Sur, en esa época cuando pasaban por ahí los carros porque ahora van por otro lado. Y recuerdo cuando había estas competencias de Caminos del Inca, pasaban por ahí los carros de carrera, ¿no? Los de Caminos del Inca. Y me acuerdo que como estaba tan espesa la neblina, tú veías de un lado las luces, ¿no? Y al rato, cuando pasaba el carro ya, cuando tú estás frente a la casa. Pero de un lado a otro no veías porque la neblina era tan espesa que había sus lucecitas nomás. Pero no era algo que permanecía ahí, sino que pasaba. Y el apóstol Santiago está diciendo, así son ustedes. Son como una neblina que pasa. Somos, en cierta forma, nuestras fuerzas son limitadas. Nuestra capacidad es limitada. Entonces, el apóstol Santiago nos está diciendo, a veces sobreestimas tus fuerzas y subestimas tus limitaciones. Te olvidas que eres un ser limitado. Te olvidas que tus fuerzas lo son también. Entonces, es algo que nosotros son fuerzas que poco a poco se desvanecen. Nadie de nosotros conoce el futuro, ¿o sí? Alguien puede decir hoy, yo pastor sí conozco cuál será mi futuro, exactamente. Podemos pensar que nuestro futuro será el mejor si estamos en las manos de Dios, pero ¿conoceremos a ciencia cierta nuestro futuro? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Pero ¿saben quién sí conoce nuestro futuro? Dios. Y que Él sabe que en sus manos nuestro futuro será bueno. O sea, el Señor nos dice, si tú pones tu vida en mis manos, tu futuro será bueno. ¿Ok? Y no hay mejor plan que ese. Ese es un buen plan.
que nuestras vidas estén en las manos de Dios. Ese es un buen plan. Pero muchas veces preferimos valernos por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, nuestra capacidad, y dejamos a un Dios de lado. Dejamos a nuestro Dios, de lado. ¿Saben una cosa? La vida humana, nuestra vida, es tan frágil como para considerar nuestros planes sin considerar la verdad de Cristo en ella. A veces nos ponemos a planificar nuestras vidas sin considerar a Dios y pensamos que estamos haciendo bien. Entonces, es por eso que el apóstol Santiago escribe eso. Oigan, ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Ellos mismos por sus fuerzas, lo haré, así planificaré, así haré esto. Y dejas de lado a Dios. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Son como la niebla que pasa. O sea, le está diciendo, hey, mírate, ten en cuenta lo que eres y ten en cuenta algo, que no estás considerando a Dios en esos planes tuyos. Entonces, eso es lo que nos está llamando la atención el apóstol Santiago. Pero que uno, no es malo planificar, sino es cómo estás planificando, cómo estás construyendo, cómo estás viendo tu vida a futuro. ¿Con Dios o sin Dios? ¿Cómo planificas? A veces, amados, tanto estamos en esto de hacer mi parecer, como a mí me venga en gana, como se dice, mi vida, que nos desenfocamos de lo que Dios quiere para nosotros. Como punto 2 puse, estamos a veces desenfocados. ¿Saben? Me encanta a mí cómo titula en la versión Nueva Biblia Viva este verso, ¿no? A partir de, ¿cómo se llama? Santiago 4, de 13, lo titula de una forma muy especial que dice, alarde sobre el mañana. Así titula en esta versión, esta parte de la Biblia, alarde sobre el mañana. Y es que a veces hacemos eso, ¿no? Sacamos a Dios de la ecuación de nuestras vidas y comenzamos a alardear de lo que somos, de lo que logramos. Y no de lo que es Dios, y no de mis logros, de mis planes, y no de lo que es Dios. Y en Santiago 4, 15 al 16 dice, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Ahora, cuando vivimos independientemente de Dios, pues comenzamos a hablar con orgullo de nuestros planes. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a lograr aquello. Cuando comenzamos a sacar a Dios, yo soy esto, yo logré el otro, yo estoy aquí porque yo soy así, porque me lo merezco, y sacamos a Dios de la ecuación de nuestras vidas y nos ponemos nosotros solamente. Y vivimos independientemente de Dios y comenzamos a alardear de ello. Y ahora es muy fácil alardear, ¿verdad? Tienes tantos medios para alardear de tu vida que lo hacen. ¿Lo hacen o lo hacemos, no? Porque tenemos que ponernos en todos los papeles. Ahora, ¿por qué sucede? Pues sucede esto porque sacamos a Dios de la ecuación. Aquí nos dice que lo sabio es decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Sí? Si el Señor quiere. Ahora, esto no es una muletilla, porque todos lo usan como muletilla, ¿no? Mañana me levantaré temprano, si Dios quiere. ¿Verdad? Oye, mañana vienes temprano, ¿eh? Sí, si Dios quiere. Y ese si Dios quiere a veces se ha convertido, olvídalo, hermano, yo llego tarde siempre.
¿no? Pero se ha convertido el si Dios quiere en lo contrario, ¿verdad? En que lo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer las cosas bien, se ha convertido en el, no sé, pues a ver si será, si Dios quiere. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo el ser humano ha tergiversado esto de tal manera que lo que puso el apóstol Santiago es, deberían decir si Dios quiere, lo usamos para todo menos para lo que debe realmente ser? Si Dios quiere. Oye, ¿vas a venir el domingo? Si Dios quiere. Oye, te veo tal día en el discipulado. Si Dios quiere. ¿Continúas el discipulado 3? Si Dios quiere. ¿Cómo no va a querer Dios? ¿Cómo no querrá Dios que tu vida crezca? Yo hago esa pregunta hoy. ¿Cómo no querrá Dios que vengas a un servicio un domingo? Si Dios quiere. Y tergiversamos esto. Lo usamos como una muletilla. Pero decir esto, si Dios quiere, es conocer la voluntad de Dios y siempre tenerlo a Él en nuestros planes. A eso se refería el apóstol Santiago cuando dices, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Para todo lo que hagas, pon primero la voluntad de Dios. Si Dios quiere. No es, voy a ver si lo hago o no. Sino es conocer primeramente la voluntad de Dios y decir a ciencia cierta, si Dios quiere, saber que voy a tomar una decisión correcta. No como una muletilla. No como una muletilla. No es hacer lo que queremos y agregarle como para consolarnos si Dios quiere. No es eso. No es eso. A veces sabemos que estamos haciendo mal algo y decimos, bueno, si Dios quiere me irá bien. ¿Cómo? O sea, sabes que estás tomando una decisión errada en tu vida, sabes que estás tomando algo mal, estás siguiendo un mal camino y te levantas en la mañana y dices, si Dios quiere. ¿Cómo? ¿Saben? El apóstol Santiago está llamando nuestra atención, diciendo, hey, ¿qué estás pensando? Si Dios quiere, es conocer la voluntad de Dios. Señor, esto no es tuyo, tú no quieres esto. ¿Entienden? Entendamos esto, hermanos. No es un consuelo porque nos equivocamos. No lo es. Muchas veces recibimos la guía de Dios para no hacer algo, pero nos dejamos engañar por el enemigo de qué es lo correcto y qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? A veces nos dejamos engañar. Sabemos qué tenemos que hacer y no lo hacemos. Cuando esto pasó con Adán y Eva en el Génesis, en el jardín del Edén, ella le estaba diciendo, nos han dicho que no comamos de ahí porque moriremos. Eso le dijo la mujer a la serpiente, a Satanás. Moriremos. Satanás, ¿saben qué? Satanás siempre usa medias verdades. Ese es el lenguaje de Satanás. Las medias verdades. Alguien que te hable con medias verdades simplemente está siendo una arma o ¿cómo se dice esto? Un instrumento del enemigo. Porque ese es el lenguaje de Satanás, las medias verdades. Una media verdad es una mentira. No hay otra, es una mentira. Y acá Satanás usa esa media verdad, porque Dios le había dicho, morirán, ciertamente morirán. Y Satanás le dice, Dios sabe, miren, Satanás, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, cambió a sus ojos. O sea, ella, con la verdad que le había puesto Dios, veía de una forma ese árbol. Pero cuando vino Satanás y ella abrió los oídos a esa voz del enemigo, vio de otra forma el árbol. Dijo, y la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto delicioso.
y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ya la historia, saben por qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí vemos que la mujer se dejó engañar. Había un plan de Dios. ¿Sí? No coman de ese árbol. Morirán. Era su plan. Dios había hecho y había trazado un plan. Satanás siempre viene a destruir. Y ellos dieron oído, o ella, y también él, el hombre, dio oído a esto. Y comieron del fruto. Comieron. Entonces se dejaron engañar. Muchas veces recibimos la guía de Dios para hacer algo, pero nos dejamos engañar por el enemigo y creemos sus mentiras. Medias verdades. No, Dios lo va a cambiar. No, Dios va a hacer otra cosa ahí, tranquilo. A veces, como una vez les hablé en el Discipulado 4, y les dije lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que estar fundados en la verdad de la palabra de Dios. Amén. No en nuestro parecer, en nuestra verdad, sino en la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, van a escuchar un montón de mensajes por YouTube. Tantos, y no por el hecho de ser pastores, de ser apóstoles, de ser profetas, de ser, ahora de todo, ser una verdad. No, porque tú tienes que estar no fundamentada tu vida sobre lo que otros piensan nada más, mejor dicho, no sobre lo que otros piensan, sino sobre la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tu vida está fundamentada sobre la palabra de Dios, cuando tú escuches algo raro, vas a decir, esto suena medio raro, esto no me cuadra. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tu corazón está medio torcido, tú vas a buscar esas medias verdades. Vas a buscar eso que te haga sentir, al menos alguien me entiende. Porque Dios no dice eso en su palabra, pero algo de ahí de verdad habrá. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, realmente te das cuenta que no. Pero siempre buscamos, a veces cuando estamos no tan en el camino de Dios, va a haber una palabra por ahí, vamos a buscar algo que nos diga, tranquilo, ya. Y no necesariamente va a ser una verdad, sino algo que justifique lo que estás haciendo. Entonces, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Por eso tenemos que fundamentar nuestras vidas, amados, en la palabra de Dios, en sus principios. Ser discipulado, preguntar en nuestro discipulado, ¿verdad? Eso. Porque engañados podemos ser, pero si estamos fundamentados en su palabra, no, vamos a estar más firmes. ¿Okay? Dios les había dicho, si comen de ese fruto morirán. Pero a veces deseamos que Dios sea más específico, ¿no? A veces Dios nos dice no, pero a veces queremos, ¿pero por qué? ¿Verdad? Están como los niños, ¿no? Cuando tú dices no, dice el papá, y el niño dice, ¿por qué no? Y a veces estamos así con Dios. Dios nos dice, no. Y nosotros, ¿por qué? Y buscamos el ¿por qué? Y a veces decíamos que Dios sea más específico, Dios. O no, pero ¿por qué no? O deseamos que nos diga, es que esto va a pasar si lo haces. Aunque a veces nos dice, pero igual elegimos lo otro. Pero a veces buscamos eso para elegir un camino determinado. Y eso nos hace buscar otras respuestas al no de Dios.
Dios nos dice, no. Tú dices, ¿por qué? Y comienzas a buscar y por ahí vas a encontrar algo más que concuerde con tu sí más que con el no de Dios. Y y te digo esta mañana, ten por seguro que lo vas a encontrar. Vas a encontrar esas respuestas. Eso sí, cuando Dios dijo que no. Vas a encontrar respuestas, hermanos, que no vendrán de Dios. Porque Satanás siempre vendrá con medias verdades a tu vida y tratará de engañarte con el único fin de desenfocar tu vista de Dios. Nada más. Tu fin es desenfocar nuestra mirada de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y caminar mirando a Cristo, pero el enemigo siempre va a querer desviarnos de ese caminar, desenfocar nuestra vista de Dios. Es decir, si Dios quiere, el decir si Dios quiere es primero poner su voluntad ante cualquier plan de nuestra vida. Ven, el decir si Dios quiere decir, ok, Dios, este es mi plan, pero yo seguiré tu voluntad. Amén. Como punto 3, haz lo bueno. Haz lo bueno. En Santiago 4, 17, dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. No dice, pobrecito, no dice, hay que entenderlo. ¿Qué dice? Le es pecado. Entonces, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Leí lo siguiente de un comentarista, él decía, Santiago sabe que es mucho más fácil el pensar sobre el hablar, sobre humildad y dependencia de Dios, que lo que es vivirlo. O sea, es más fácil pensar sobre hablar, sobre la humildad, tener eso en la cabeza, más que vivirlo. Y es verdad, el conocimiento lo podemos tener, ¿saben? La palabra de Dios, podemos tenerlo aquí, sus textos, podemos tenerlo aquí, su palabra puede estar aquí. Puede estar aquí. Pero esto tiene que ir más allá. Debemos ir más allá que solo el conocimiento en nuestra vida. Debemos de practicar este conocimiento. El plan de Dios está en su palabra. Ahí está el plan de Dios, en su palabra. Entonces, hermanos, sabemos qué es lo bueno. Sabes qué es lo bueno. Abraham, ¿sabes qué es hacer lo bueno? ¿O no? Sí. La palabra de Dios está. Incluso hasta versos de memoria te sabes. Ahí está la palabra de Dios. El conocimiento está. Solo que tenemos que comenzar a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Pero a veces no queremos hacerlo. ¿Saben una cosa? El vivir el plan de Dios es nuestra responsabilidad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tú sabes, pues tienes que simplemente ejecutar ese plan de Dios. Solo ejecutarlo. Si tú ya está acá, lo tienes que ejecutar. ¿Qué dice Proverbios 19:21? Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos planes. Tenemos tantos planes, amados, en nuestro corazón, tantos planes que queremos hacer,
mas el consejo del Señor permanecerá. Todos tenemos planes, proyectos de vida. ¿Y saben que hay planes que son buenos? Porque no todo lo que pensemos hacer es malo. No, hay planes que son buenos. Hay planes que son correctos. Por ejemplo, el casarse es un buen plan. Bueno, con quien te cases, ¿no? Porque ahí también, ¿no? Cuando uno ya conoce, ahí está. Tú conoces, ¿verdad? Lo haces, es pecado. Entonces, para elegir pareja y todo esto, Dios te da la sabiduría, Dios te habla a través de su palabra. Entonces, simplemente queda en ti hacer ese plan o no hacerlo. Nada más. Pero todos tenemos planes en la vida, proyectos. Y algunos serán buenos, sabios, y otros no. Habrá planes que no son buenos y otros que sí. Pero lo seguro es que el consejo de Dios es el que permanece. O sea, yo tengo mis planes aquí en la cabeza. Dios, tengo esto. Yo vengo delante de Él con mis pensamientos, con mis sueños. Y habrá consejo de Dios a través de su palabra. Lo habrá. Y ese consejo permanece. Adelante, hijo. Dios hablándote a través de su palabra. Y ese es el consejo del Señor que permanece. O habrá un no. No, hijo. No lo hagas. Y ese plan permanece. Ese es el plan bueno. Pero ¿quién elige? Nosotros. Siempre el consejo del Señor permanece, prevalece. Es decir, es bueno. Siempre. Pero nosotros somos los que decidimos si tomamos la decisión de tomar ese consejo o dejarlo de lado. Es así, amados. A veces desearíamos ser autómatas, ¿no? ¿Verdad? Que simplemente, pues, Dios haga todo, ¿no? Y nosotros no pensar, simplemente que Él lo haga. Pero sabes que Dios pues, nos ha dado sabiduría para tomar decisiones. Amén. Nos ha dado a nosotros sabiduría para guiar, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para criar. Él nos ha dado, Él nos puede dotar de eso, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de decir, ok, Dios, lo voy a tomar. ¿Saben algo interesante de lo primero que les hablé cuando Jesús nos dice, nadie se levanta y construye una torre y no planifica si va a tener lo necesario para terminarlo? O nadie se enfrenta a un ejército, un rey que le duplica sus soldados, por así, sin planificar cómo va a ser para derrotarlo. Y el Señor termina con lo siguiente, después de este texto dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Quiero que lo pongan, está en Lucas 14:33. Después de haber dicho esta enseñanza de si nadie construye la torre y no planifica, que un rey que sale a la pelea. Después de esto, termina diciendo, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Él termina esta enseñanza del constructor de la torre, de este rey que quiere salir, con esa frase. Entonces, y es que cuando tú decides enfrentarte a la vida siendo discípulo de Jesús, tienes que poner toda tu confianza en Él. Es eso. Porque tú si tú quieres construir esto, el que tú te lances a la vida sin haber decidido ser discípulo de Jesús es como aquel que construye una torre y no planifica cómo terminarla. Si tú te enfrentas a la vida sin haber decidido ser realmente un discípulo de Jesús, es como ese rey
que piensa que puede ganarle al otro que duplica la cantidad de sus soldados simplemente porque sin planificar bien. Cuando tú decides enfrentarte a la vida sin ser discípulo de Cristo, pues ten por seguro que no terminarás eso. Y ese rey te ganará la pelea. Por eso Jesús dice, nadie puede convertirse en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Tienes que dejarlo todo a Jesús. Todos tus proyectos, todos tus planes. Señor, aquí está. Tómalo tú. ¿Qué quieres que haga? Eso. Eso nos pide Jesús. Tienes que poner toda tu confianza en Él y solo así podrás tener éxito en lo que haces, siendo su discípulo y haciendo su voluntad. ¿Sabes? Yo creo que es mejor confiar en los planes de Dios, ¿verdad? Creo, ¿saben? Sin temor a equivocarme, de que sus planes son mejores que los nuestros. ¿De veras? Son mejores. Dice su palabra que sus planes son perfectos. Pero tenemos que entender eso, amados. Tenemos que entender que sus planes no son mis sueños. Planes no es mi parecer. No es decir si Dios quiere cuando me conviene. Porque acá Jesús dice todo. No dice algo. Todo. Todo. Tú le entregas todo, serás su discípulo. Si no, serás uno más de la multitud que seguía a Jesús. Un creyente más. Alguien que cree, como hubieron muchos que creyeron. Muchos. Más de como 15,000 que disfrutaron del milagro, ¿sabe? Disfrutaron del milagro. Comieron de los panes y de los peces. Pero muchos de ellos solo fueron hasta ahí, creyentes, mas no discípulos. Algunos solo lo seguían porque les convenía seguirle, porque les daban de comer. Nada más. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué seguimos a Cristo? Y esos no me respondan hoy. Llévate esta pregunta a tu casa hoy y reflexiona en tu vida, en la intimidad con Dios. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Saben? Yo estoy seguro de algo, y es que los planes de Dios son perfectos. Y lo es para esta iglesia. Amén. Lo es. Y eso me hace vivir seguro en el Señor. Y creo que sus planes son perfectos para mi vida también. Y me esfuerzo para no hacer mi parecer. Porque somos humanos. Y a veces vamos a querer hacer nuestro parecer. ¿Sí? Vamos a querer hacer nuestro parecer. Pero tenemos que, a pesar de eso, anteponernos y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Yo lo quiero hacer. Quiero una iglesia llena de discípulos del Señor. ¿Saben una cosa? De algo estoy seguro también. Habrán seguidores que le sigan por esto,
porque encontrarán alguna conveniencia. Pero también estoy seguro que habrá verdaderos seguidores de Jesús. Bien. Jesús los tuvo a todos. Incluso hasta el último tuvo un traidor entre 12. ¿Saben? Tenemos que entender a nuestro Señor Jesús. Justo el día de ayer en la reunión de oración, sí, el día de ayer, y la verdad, no, ya voy terminando, cada vez están viniendo más personas a la reunión de oración y gracias. No gracias a ustedes, sino gracias a Dios, que está hablando a nuestros corazones, de poder dar un poco más de nuestro tiempo. Y algo que ayer me alegró el alma es que estaba bajando con Lu, viniendo, porque tenemos que llegar más antes, y justo había una hermana, ¿no?, viniendo y iba a ganar. Yo comencé a correr, y Lu me dijo, oye, ¿no es una hermana ella? Lo de espaldas, ¿no? Creo que sí, no es la mamá de... No voy a decir el nombre para que no... Yo no sé, creo que sí. Y caminamos y comenzamos a decir, hermana, ¿cómo estás? A las 7, es verdad, sí, pero creo que era a las 6:30, 6:40, creo, algo así. Y yo dije, ay, qué bueno. ¿Saben? Hay algunos que están entendiendo eso. Bueno buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Y le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su iglesia. ¿Saben? Los invito a poder dar un poco más, disfrutar de los tiempos, de los sábados de oración que venimos. Es hermoso, ¿saben? Hermoso. Y ¿saben? Dios se mueve de tal manera que habla nuestras vidas. Eso a mí me emociona. Yo estoy seguro, amados, estoy seguro que Dios, Él va a hacer su voluntad, ¿saben? Él lo va a hacer. Él lo cumplirá su plan, Él lo hará. Por encima de nosotros, de nuestro parecer, de mis sueños, por encima de mí mismo, lo hará, lo va a hacer. Yo solo quiero tener un corazón que diga a Dios, ok, aquí están mis planes y haz tú lo que quieras. Eso. Y yo creo que debemos tener todos un corazón simplemente diciéndole a Dios, Dios, bueno, haz tu voluntad, Padre. Toma mi vida y haz lo que quieras de mí. Ese corazón, amada iglesia. Amén. Y con eso termino. El día de ayer les hablaba algo a los hermanos en la oración, les decía, ¿ustedes creen que tenemos un Dios sobreprotector? Que, bueno, no respondan lo del sábado, ¿no? ¿Tenemos un Dios sobreprotector? Piensa. Usted estaba escuchando una canción que decía Dios sobreprotector. No lo busquen. Cristiano, obviamente, ¿no? Pero a veces uno se confunde cuando escribe, pues, ¿no? Pasa. Y pues, no tenemos un Dios sobreprotector. Tenemos un Dios protector. Un Dios que nos protege. No un Dios que nos sobreprotege. Siempre que vemos a un padre sobreproteger a sus hijos, ¿qué decimos? Oh, lo estás sobreprotegiendo. Pero no lo decimos de una manera como si fuera algo bueno, sino como si fuera algo malo. Sí, bueno, Dios no es un Dios que sobreprotege. Jesús mismo, cuando estaba yendo a la cruz, dijo, no puedo con esto, Señor, Padre, Abba Padre, y es posible, parta de mí este cáliz, ¿no? Pero hágase tu voluntad. Y Dios vino y dijo, tienes razón, hijo,
te preocupes, vamos, no pasa nada, ¿verdad? Ya estaba trazada la voluntad de Dios. Pero Jesús estaba, dice la Biblia que profundamente triste, ¿no? Y dijo, Señor, si es posible, Abba, papito, mi padre, pero hágase tu voluntad, porque sabía cuál era la voluntad de Dios. Dios no es un Dios sobreprotector, es un Dios que cumplirá su voluntad siempre, siempre. Y eso es lo que tenemos que entender y conocer nosotros. No es un Dios sobreprotector. ¿Mm? A veces ponemos nombres a Dios que no tiene. Tenemos un Dios que es bueno, un Dios que provee, un Dios que es soberano, pero les aseguro que el título de sobreprotector no es de nuestro Dios. Dios es un Dios que protege nuestras vidas, nos protege. Pero, dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quién? Alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está, pues. Él sí acampa alrededor, protegiendo nuestras vidas. Alrededor de los que le temen. No es de los que hay, sino de los que entienden quién es Dios, la sabiduría de Dios, lo poderoso que es Dios. A veces hacemos tantas cosas tontas en la vida, tantas cosas tontas, amados. Conociendo a un Dios todopoderoso. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen miedo. Muchas veces nosotros ni miedo tenemos de hacer algo, de hablar, de poder decir una palabra de mentira. Llevamos una vida así, a veces, sin considerar que nuestro Dios es un Dios veraz, un Dios justo, que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y a veces cuando comenzamos a tener problemas en la vida o dificultades de algo, ni siquiera analizamos nuestras vidas y decimos, Señor, ¿qué he hecho? Si no pensamos de que es porque Dios está haciendo algo en contra nuestra. Como a veces le digo a los hermanos del discipulado, no siempre es Dios, solo son las consecuencias de lo que hacemos mal nosotros. Y es ahí donde tenemos que tener un corazón de decirle, Dios, perdóname, he fallado. Como el hijo pródigo vino diciendo, he fallado contra el cielo, contra ti. Dios busca corazones realmente arrepentidos. Tu palabra dice que un corazón humilde y humillado, Él no rechaza. Más al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Amados, confiemos en los planes de Dios para nuestras vidas. Confiemos de todo corazón en su palabra. Y Él hará, amados. ¿Saben? Si Dios pone esto en mi corazón fuerte, es por alguna razón. ¿Entienden? O sea, si lo pone sobre el pastor de la iglesia, no es porque algo tendrá que decir el pastor el domingo. No. Sino que hay una razón por la cual el Señor pone esa palabra en su casa. Queda en nosotros tomarla o simplemente darla. Pero
Esa fue su palabra esta mañana. Iba a decir palabra de Dios, pero de repente algunos iban a responder, te alabamos, Señor. Vamos a orar. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana, Dios. Gracias por hablarnos, Señor. Yo te pido, Dios, que puedas traer a nosotros convencimiento de pecado, Dios, porque nos equivocamos tantas veces, Padre, y queremos, Señor, seguir tus planes, seguir tus proyectos, seguir lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Permítenos esto, Dios. O ayúdanos, Dios, porque tú quieres, ayúdanos a hacer tu voluntad. Somos a veces tan débiles, Dios, pero yo sé que en ti podemos fortalecernos, Señor Jesús. Y esta mañana, Señor, trae sobre cada uno de nosotros fortaleza en tu nombre santo, Dios. Trae fortaleza, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret.